Hola a todos, bendiciones, espero que esté yendo súper bien con sus trabajos, lo que están haciendo. Y vine a grabar este video tutorial para las tareas que vimos ayer. Y voy a estar compartiendo cómo llenar las tres hojas de información, la hoja de información básica requerida, la hoja de interpretación y la hoja de la aplicación. Vamos a hablar de eso en este video. La primera hojita que yo les dije que teníamos que ver era la hoja de la información básica requerida, donde vamos a poner la información del trasfondo histórico. Entonces aquí tenemos esta hoja. Súper fácil, ¿no? Nosotros solamente tenemos que llenar. Todo eso va a estar discutido en clase. Ustedes solamente tienen que poner ahí la información. Si lo quieren dejar abierto y durante la misma clase ahí mismo llenarla, es una opción. Pero hay gente que prefiere, no, prefiere escribir en otra parte, después tomar el tiempo de traspasar. Entonces, básicamente, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Teníamos que escribir el nombre del libro, que en el caso es Primera de Timoteo. Ese mismo modelo va a estar disponible para cada uno de los libros que vamos a estudiar. Entonces, pusieron aquí Primera de Timoteo, van a tener el mismo modelo en la carpeta de Segunda de Timoteo, después de Filipenses y así por adelante. Aquí en la parte del crítico, el autor vamos a poner Pablo, el apóstol Pablo, como prefieras, ¿no? Destinatario, Timoteo, el origen, ¿no? Nosotros hablamos que posiblemente desde Corinto y la fecha sería del 62 al 64 después de Cristo. Ahí estaríamos ya con nuestra información. El método literario también vimos que era una epístola. Dentro del gran grupo de discurso en prosa tenemos las epístolas. Entonces, ese es de género literario. Como una segunda opción podría poner carta del primer siglo. Aquí, en esa parte, el panorámico, que algunos me preguntaron ayer, yo dije que iba a explicar. Idea. Yo creo que ustedes en lo que han estudiado, en lo que ustedes en su código de color, en sus lecturas, en lo que conversamos en la clase, pueden identificar la idea principal del libro. ¿Cuál es la idea principal del libro de Timoteo? Creo que eso es algo que tenemos que aprender a identificar. ¿De qué es lo que Pablo está hablando? ¿Cuáles son los detalles? ¿En qué libro está principalmente enfocado? ¿Cuál es el argumento principal del libro? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que poner aquí. ¿Cuál es la idea principal? Podríamos poner el procedimiento o comportamiento en la iglesia de Dios. Eso podría ser una idea. Ponga con sus palabras. Cuando uno pone con nuestras palabras, lo recuerda mucho más fácil, ¿no es cierto? El proceder o el comportamiento, la actividad, qué es lo que hacer en la iglesia de Dios. Ese es el contenido, esa es la idea del libro, el mensaje, todo gira alrededor de eso. Y el propósito tiene que ver con el motivo del autor. ¿Qué es lo que motivó Pablo? ¿Cuál era la razón, el propósito por el cual él escribió ese libro? De entre otros que podríamos poner, podríamos escribir, es instruir a Timoteo cómo desempeñar su labor en la iglesia de Éfeso. Y mira, me salió de orden aquí. Aquí tenemos. Instruir a Timoteo cómo desempeñar su labor en la iglesia de Éfeso. Es el motivo. ¿Qué es lo que motivó el apóstol Pablo a escribir este libro? ¿Cuál fue la intención de que se escribiera? Entonces ahí vamos a poner el propósito. Eso es la idea. La idea de la idea. Eso es lo que ponemos en el panorámico del libro. La idea es el argumento central de qué se trata el libro. Puede que un libro trate más de alguna cosa central, pero hay un elemento
protagónico en que todo el libro gira alrededor. Y en el caso de Timoteo, es de cómo proceder en la iglesia, cómo actuar en la iglesia de Dios. Y de ahí aborda varios temas que tienen que ver con eso, ¿cierto? El comportamiento de las mujeres, cómo deben ser los presbíteros, no los ancianos, cómo deben ser los servidores o diáconos, eh, cómo deben ser los ancianos, los jóvenes, sostener las viudas, cómo debe ser la gente que enseña en la iglesia, cómo lidiar con falsos maestros. Todo eso tiene que ver con la vida eclesiástica, cómo proceder en la iglesia de Dios. Y eso es lo que ponemos en la idea. Y el propósito tiene que ver con el autor y el destinatario. ¿Qué le motivó a escribir? ¿Qué es lo que hizo que él quisiera mandar esta carta? Entonces lo resume en una frase. Y aquí en la parte histórica van a poner todo lo que ustedes consideren relevante sobre el contexto histórico. Podríamos poner, por ejemplo, eh, el origen de Pablo. Podemos hablar sobre quién era Saulo, hablar sobre Timoteo, información que hablan bastante sobre Éfeso y el Imperio Romano, la diosa Diana. Entonces aquí en esa parte histórica ustedes llenan de información histórica relevante para el libro. ¿Ok? Entonces esta es la primera parte, la hoja de información básica requerida. No debería tomarles mucho tiempo. Y yo quiero que ustedes tengan su propio material, que ustedes puedan ser los estudiosos de la Biblia que escribieron su propio material. Este es el propósito. No es muy bueno aprender de otra persona, hacer una live en las redes sociales y compartir cosas, pero el día que no tengan conexión a internet, el día que no tengan un maestro bíblico, alguien que ha estudiado cerca de ustedes. Nosotros mismos somos los maestros, somos los estudiosos, somos quienes hemos recibido revelación de Dios. Entonces, esto es la idea de la información básica requerida. Bueno, vamos con la segunda parte del tutorial, que es la interpretación. Interpretación, ¿se recuerdan ustedes qué es lo que el libro significó para la audiencia original? Entonces vamos a ir a ver el tema de la interpretación. Esa primera, siempre va a haber una pregunta que vamos a discutir en la clase. Sería genial que pudiésemos hablar de todas, ¿no? Pero como no tenemos tiempo, vamos a hacer solamente una, que fue la pregunta sobre el tema del rol de la mujer en el culto. Ustedes conversaron ahí en sus grupos, algunos compartieron. Entonces llene esa partecita aquí con su respuesta, con la conclusión que llegaron sobre eso. Después de llenar esta primera hojita, agarren su segunda pregunta. Hay tres preguntas de interpretación personal que ustedes van a tener que responder. Ya, la primera dice, Pablo da características específicas que el líder de la iglesia debe tener. ¿Cuál es su propósito al dar estos atributos? ¿De qué implicaciones esto tendría para la iglesia? Piense en ellos, póngase en los zapatos de la audiencia original. ¿Qué harían ellos? ¿Cómo ellos pudiesen haber reaccionado? ¿Qué ellos hubiesen entendido? Entonces, haga de esta manera. Ya piense, ponga una respuesta, su propia respuesta. ¿Cuál es tu revelación personal del texto? La segunda pregunta de interpretación personal es, el tema del sostenimiento de las viudas en Éfeso causaba gran controversia en la iglesia. ¿Por qué Pablo dio estas instrucciones sobre viudas jóvenes de la manera que deberían ser seleccionadas en la lista de ayuda económica? Ahí está una pregunta, ¿no?, de interpretación quizás bien práctica, que es algo que todavía sucede en nuestras congregaciones. Hay una lista, hay requisitos. ¿Por qué Pablo da estos requisitos? ¿Por qué hacer un tema mayor dentro de la congregación? Responda con su interpretación y sus propias palabras. Y después la última pregunta, que es, la falsa enseñanza era un gran problema en la iglesia de Éfeso. Había mucho problema en la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Por qué había tanta dificultad con este tema? ¿Cómo debería Timoteo portarse con relación a la enseñanza y los falsos maestros? Entonces, ¿cómo creen ustedes, cuál debería ser la actitud correcta que Timoteo debería adoptar?
con relación a estas personas. Dos son mencionados por nombre, ¿cierto? Himeneo y Alejandro. ¿Cuál debería ser la actitud? ¿Por qué había tanto problema con la falsa enseñanza? ¿Qué es lo que Timoteo debería hacer? ¿Cómo debería actuar? Responda a esas tres preguntas con tus propias palabras. Guarde este documento para después enviárnoslo. Esto sería la parte de la interpretación. Para la parte de la aplicación, nuestra última parte, sin embargo, la más importante de todas ellas. ¿Qué hacemos en la aplicación? Primero, vamos a determinar las verdades atemporales. Gastamos un tiempo considerable de nuestra clase ayer hablando sobre eso. ¿Qué es lo que significa atemporal? Está compuesto del prefijo a, que significa no o sin, y temporal. Entonces son aquellas verdades que no son temporales, que no caducan, que no se terminan, que pueden ser aplicadas a cualquier tiempo. Quizás un sinónimo, una palabra con un significado parecido, para eso podría ser eterna. ¿Cuáles son las verdades eternas del texto? ¿Qué verdades, qué principios eran aplicados en el tiempo de la audiencia original y todavía son aplicables ahora? Dimos dos ejemplos ayer, ¿no? De ser conocido por nuestro testimonio, más que por nuestra apariencia. Vimos el tema de someternos a la palabra de Dios. Hay muchísimos otros principios, ¿no? El de tomar el lugar que Dios nos ha llamado, que todos tienen un lugar dentro de la iglesia de Dios. Podemos hablar de muchos principios en el libro de Timoteo, de tratar con respeto a las personas, eh, de cambiar nuestra vida, una nueva vida, muchos principios, muchas verdades atemporales. Nombre tres verdades ahí, ¿ok? Pero no ponga amor, fe y esperanza. No, cuéntanos un poquito sobre esta verdad, ¿no? Nada muy largo, pero desarrollo que sea fácil, que sea entendible y que no sea algo superfluo. Y aquí abajito, en esta parte, escoge una para compartir con nosotros que se aplica a su vida y de qué manera se aplica a su vida. No tomando como ejemplo el caso de que vimos ayer, de ser conocido no por la apariencia, sino por las buenas acciones. Puede decir, esta verdad se me aplica a mi vida porque para mí la apariencia es un gran tema. La apariencia física, por ejemplo. El estar siempre arreglado, estar con maquillaje, estar con el pelo hecho, con ropas de marca, eso para mí es un tema muy grande. Y yo lucho con ser conocido de esta manera. ¿Podrías poner así? ¿Podrías describir y contar? No, se aplica a mi vida por eso, ¿no? Dios me confrontó y me desafió que debo ser conocido no por mi apariencia, por la ropa que uso, sino por mis acciones. Entonces cuenta un poquito, ¿no? Escoja una verdad y cuenta cómo se aplica a tu vida. Y ahí están los retos de aplicación. Hablamos de cada uno. Primero dice, comparte por lo menos una de las verdades atemporales con alguien durante esta semana y cuéntanos cómo fue. Vas a ver tú ahí si va a ser alguien de tu casa o si va a compartir con alguien por WhatsApp o los vas a llamar. Comparte una de las verdades. Mira, estoy haciendo una escuela bíblica Betel y pasa mi contacto para futuras escuelas. No, mentira. Pero si quiere pasar, pasa. Mm. Y había un desafío, un reto de esta semana que era compartir con alguien. Y yo quiero compartir esta verdad contigo. Puede ser con alguien cristiano para animarlo durante ese tiempo de pandemia. Puede ser con alguien no cristiano para hablar del nombre de nuestro Señor Jesús, para compartir de la salvación. Puede ser con alguien que tú no es de tu relacionamiento, no sé, con los que trabajan recogiendo basura cuando pasa al frente de tu casa, con el cartero, qué sé yo. Trata de compartir esto con alguien y nos cuenta con quién compartiste y cómo fue. En la segunda pregunta, el libro de Timoteo habla mucho sobre cómo proceder en la iglesia. Comunícame con algo de liderazgo de tu iglesia y pregunta cómo están, cómo ha sido sobrellevar el trabajo. Si te animas, entrégale una palabra de ánimo. Cuéntanos cómo fue. Eh, Busca una persona de tu iglesia, puede ser el pastor, el líder de la alabanza, el líder de jóvenes, el líder
Dorcas, cualquier persona o un misionero que tú conozcas que trabaja con el ministerio cristiano, pregúntale, conversa un poquito cómo está y entrégale una palabra, ¿no? Si el Espíritu Santo pone ahí en tu corazón, entrega una palabra y cuenta, mira, yo hablé con el pastor de mi iglesia, él me dijo que estaba siendo muy difícil y yo le animé con una palabra aquí en Timoteo. Sencillo. No espero que escriban testamentos o libros aquí. Sean objetivos, pero que sea entendible. Tercer reto de aplicación tiene que ver con la falsa enseñanza. ¿Qué falsa enseñanza puedes encontrar en tu vida personal? ¿Qué conceptos errados deberían ser corregidos por la verdad de Dios? Crea una publicación sobre ello o un video y comparte en tus redes sociales. Por supuesto, cuéntanos cómo fue. Entonces ahí puedes poner tu publicación o tu video. Si quieres, puedes copiar el link, el enlace y ponerlos ahí para que cuando estemos revisando el trabajo podamos corregirlo también, podamos verlo. Entonces, use ahí tu creatividad, la palabra de Dios y comparte algo en tus redes sociales. Y la última tiene que ver cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué debes hacer en la iglesia? ¿Qué rol debes desempeñar en la columna de Dios viviente y baluarte de la verdad? ¿De qué manera práctica puedes ejercer el ministerio que Dios tiene para ti? Cuéntanos sobre ello. Entonces, esa es una pregunta más personal. Cuéntanos cuál es tu llamado, cómo yo puedo desarrollarlo de manera práctica. Quizá no lo puedes hacer esta semana porque no estamos teniendo cultos presenciales, no estamos teniendo actividades en nuestras iglesias, pero Dios puede decirte qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuéntanos aquí, deja registrado por escrito y comprométete en hacerlo. Esa hojita también la llenas y después nos la manda. Esos tres trabajos, ustedes los van a guardar en su computadora, en su celular, como quieran. Si alguien, no tengo computadora, quiero hacerlo manualmente. Bueno, puede hacerlo manualmente, después lo puede escanear o sacar una foto con su celular y enviar. Si saca una foto con tu celular, por favor, asegúrate que sea visible. Si tú no consigues leer bien la foto, nosotros tampoco podremos leer bien. Y el Espíritu Santo está muy ocupado estos días escuchando la oración de la gente para revelarnos qué es lo que dice tu letra, tu imagen. Así que sea legible, que sea entendible. Y envía. Yo voy a enviar ahí en el grupo, voy a dejar aquí en la descripción de este video también el correo al cual tienes que enviar. Y por favor, que cada uno de tus archivos lleven tu nombre. Entonces son 3 hojas solamente que necesitas enviar, ¿no es cierto? Entonces la primera hoja, que el nombre del archivo sea IBR Primera de Timoteo y tu nombre. Por ejemplo, IBR Primera de Timoteo Bárbara Vázquez. ¿Por qué? Me van a llegar un montón de archivos llamados IBR de Primera de Timoteo. ¿Y cómo voy yo a saber cuál archivo es de quién? Imagínate que tenemos 67 participantes. Vamos a tener 67 archivos. Así que necesitamos, por favor, que te identifiques. El segundo archivo se va a llamar Interpretación Primera de Timoteo y tu nombre al lado, y también el último, Aplicación Primera de Timoteo y tu nombre al lado. ¿Ok? Bueno, además de eso, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, nos envíen, estamos a disposición. Esos trabajos deben estar terminados para el jueves. No vamos a recibir trabajo después del jueves. ¿Por qué? Si yo recibo los trabajos de ustedes, cuando ustedes lo terminen, algunos me van a enviar el sábado, el domingo, ¿qué pasó con segundo de Timoteo? Quedó atrasado. Y después, ¿qué pasó con Filipenses? Quedó atrasado. El plazo máximo de recepción de este trabajo es el jueves a las 20 horas, cuando comience la clase de segunda de Timoteo. Más allá del jueves, trabajos que lleguen después del jueves no serán recibidos y no serán calificados, porque el proceso sigue, si no vamos a seguir atrasándonos en todos los libros. Y la idea es que puedas avanzar con segunda de Timoteo. Si tú lo tienes leído y observado para la clase de jueves a las 8, genial. Eres un capo, eres seco.
esta es la meta, porque si tú has leído el libro, si tú lo observaste, tú estás familiarizado con el libro, tú tienes preguntas sobre el libro. Entonces, segunda de Timoteo es bien más cortito que primera de Timoteo y seguramente ustedes lo pueden leer y observar dentro de 30 minutos. No les toma mucho tiempo. Así que hagan eso, por favor. Que el Señor los bendiga. Estaremos en contacto, estaremos en comunicación. Muchas gracias y bendiciones a todos. Un abrazo virtual.